Hola, muy buenos días o tardes. Mi nombre es Jacqueline Valdés Morgado, estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, y el día de hoy les voy a presentar una alternativa bioquímica para el tratamiento de cáncer de mama. Durante este video se va a tratar acerca del contexto del cáncer, las bases de este metabolismo, la alternativa que se propone, el fundamento de esta alternativa, el mecanismo de acción por el cual funciona y su importancia. Antes de conocer acerca sobre el cáncer y su metabolismo, es importante definir qué es. De acuerdo con la Asociación Española contra el cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas que pueden llegar a desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina cuando las células anormales crecen sin un control y llegan a sobrepasar el número de las células normales, haciendo que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debía hacerlo comúnmente. Y esto da como resultado que las células se aumenten en número, presenten alteraciones de forma, tamaño y función, y asimismo posean la capacidad de invadir a otras partes del cuerpo. Cabe mencionar que se debe recordar que la apoptosis es el proceso de muerte celular programada, mientras que la metástasis se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original, que es el primario, viajan por el cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos. El cáncer tiene una importancia significativa y de gran impacto en la sociedad, ya que este cáncer es más común es el cáncer de mama. En 2019 se registraron más de 271.270 casos. Desafortunadamente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres, y cada año se detectan más de 23.000 nuevos casos de este padecimiento. Esta cifra representa 60 casos al día, ocasionando más de 6.000 muertes anuales, como se puede apreciar en la infografía presentada en esta diapositiva. De ahí la importancia de este y encontrar un tratamiento adecuado para la población. Una vez establecido esto, nos preguntamos cómo es que funciona el metabolismo en el cáncer. Bueno, como se muestra en la figura, las células saludables rompen o queman la molécula completa de azúcar para capturar grandes cantidades de energía, a comparación de las cancerígenas que solo rompe parcialmente la molécula y teniendo como consecuencia un gran desperdicio de energía. Esto resulta en dos moléculas de ATP por glucosa y por consiguiente las células cancerosas necesitan utilizar más moléculas de azúcar y consumir menos oxígeno para obtener la energía necesaria para que éstas sobrevivan. Los tumores crecen tanto que su provisión de sangre no es suficiente y por esto mismo el área dentro del tumor se convierte en hipóxico. Esto quiere decir que le tiene falta de oxígeno. Las células que solo usan glucólisis no son dependientes de oxígeno para sobrevivir. Por esta razón, las células cancerosas sobreviven en áreas con poco oxígeno. Bueno, cuando una célula se ve forzada a crecer y multiplicarse, tiene forzosamente que readaptar su metabolismo. La producción de ATP pasa a ser menos relevante que el uso de nutrientes para generar ácidos nucleicos, proteínas y ácidos grasos. Aumenta el uso y el transporte de la glucosa y de aminoácidos, mientras que la respiración mitocondrial disminuye. En células cancerosas, los supresores de tumores que detienen el crecimiento celular canceroso frecuentemente son desactivados. La pérdida del supresor de tumores como el P53 puede provocar el efecto Warburg. Este es una reprogramación en el metabolismo energético hacia la glicólisis, a pesar de tener oxígeno disponible, y las células se convierten adictas a esta glucólisis. Pero ¿qué es la glucólisis? La glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo. Los tumores necesitan crear nuevos vasos sanguíneos para mantener un suministro de nutrientes mientras crecen. Este metabolismo anormal puede causar la creación de vasos sanguíneos y en los tejidos normales las células pueden usar la fosforilación oxidativa que genera 36 ATP o la glucólisis anaeróbica que le da 2 ATP. Anaeróbico significa que no hay oxígeno y glucólisis, como se mencionó, es la quema de glucosa. Como una misma molécula de glucosa se puede obtener 18 veces más energía usando oxígeno en la mitocondria, a comparación de la glucólisis anaerobia. El aumento de la glucólisis aerobia confiere a la célula maligna una gran ventaja al generar fuentes de energía suficientes, tal como el ATP y los intermediarios de carbono durante la biosíntesis. Los cambios por las mutaciones en estas vías de señalización incrementan la toma de nutrientes y el metabolismo es necesario para producir el aporte energético indispensable para su sobrevivencia y que continúe proliferando. A su vez, está conectado con el control del crecimiento mediante la activación y silenciamiento de ciertos genes tumorales, como se mencionó, que llevan a esta proliferación celular descontrolada y al envejecimiento de la célula. Una vez comprendido el cáncer y su metabolismo, ahora nos compete ver qué métodos de detección se encuentran en la actualidad para el cáncer de mama. Bueno, está la mastografía, que básicamente es la exploración diagnóstica por imagen de rayos X de la glándula mamaria mediante los aparatos que son denominados como mamógrafos.
Está la biopsia, que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de un tejido para ser examinada al microscopio por un médico, y el ultrasonido de mama, que el ultrasonido del seno se utiliza sondas sonoras para producir fotografías de las estructuras internas del seno. Finalmente está la autoexploración, que implica que la propia mujer palpe sus senos en busca de posibles cambios, bultos, pliegues o hinchaciones que se puedan llegar a presentar en esta zona. A través de los diversos métodos de detección que fueron presentados, se puede localizar la presencia de cáncer de mama, y cuando este resulta positivo, hay diferentes tipos de tratamientos que se utilizan. Por ejemplo, la cirugía, que es una operación en la que los médicos cortan el tejido que se encuentra con esta presencia de células cancerígenas. La quimioterapia, donde se utilizan medicamentos especiales para reducir o matar estas células. La radioterapia, donde se utilizan rayos de alta energía, muy similares a los rayos X, para matar estas células cancerosas. Existen también dos tipos de tratamientos, hormonales y biológicos. Los hormonales impiden que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para continuar con su crecimiento, mientras que la biológica trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas y o a controlar los efectos secundarios que puedan causar los otros tipos de tratamientos contra este cáncer. Entre sus principales desventajas se encuentra que son invasivos, es decir, que pueden tener un riesgo de infección o daños a las glándulas mamarias o a donde se encuentre la presencia de estas células cancerosas. Y la radiación. La exposición a estos rayos puede ocasionar daños metabólicos a largo plazo en el organismo. Antes de pasar a la propuesta, se debe de tener un poco de contexto. La alternativa que se propone está enfocada a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos del gen correspondiente. Bueno, a pesar del predominio de la vía glicolítica y de un alto consumo de glucosa, como se explicó, las células cancerosas también exhiben un aumento en el consumo de glutamina. Esta glutamina tiene un papel importante en el metabolismo de las células cancerígenas a través de su contribución a la homeostasis redox. Esta homeostasis redox es esencial para la salud normal y supervivencia de la célula. El desequilibrio producido por el estrés oxidativo, que se va a explicar a continuación, conduce a una interrupción de la señalización y el control redox que puede conllevar a un daño molecular. La bioenergética, que es el área que se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía a los sistemas biológicos, la síntesis de macromoléculas y la señalización. Hay dos moléculas principales que son catabolizadas por las células de los mamíferos, la glucosa y la proteína glutamina. El metabolismo de la glucosa se encuentra trastornado en el cáncer, pero también lo está el metabolismo de la glutamina. La glutamina es un aminoácido muy común en la sangre y en muchos cánceres parecen ser adictos a esta para sobrevivir y poder seguir proliferándose. La mayor parte de las células absorben la glucosa a una tasa basal aproximadamente baja. En cambio, las células cancerosas absorben la glucosa. Se han identificado varias vías de señalización y factores de transcripción que son denominados oncogenes. Su fin es promover la reprogramación metabólica de estas células cancerosas. Y también existe a la inversa, que existen los supresores tumorales, cuyo principal fin o función es inhibir el metabolismo de estas células. Una vez establecido esto, la propuesta está basada en la activación de la proteína SIRT3 o SIR3. Los métodos convencionales de tratamiento del cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, como se mencionaron con anterioridad, se basan en métodos prooxidante. Esto quiere decir que pueden provocar que una sustancia pueda producir subproductos del oxígeno del metabolismo que pueden llegar a dañar a las células. Los métodos antioxidantes serían aquellos que, por medio de la disminución del estrés oxidativo, buscan desestabilizar los niveles de HIF1-alfa y todos los mecanismos asociados a este, y de esta manera se puede mejorar el pronóstico asociado al crecimiento tumoral. Las citrullinas, que es la familia donde pertenece esta proteína propuesta, son proteínas que modulan la expresión de genes y la funcionalidad de las proteínas. Esto último mediante modificaciones posttraduccionales que desencadenan cambios en la estructura y funcionalidad de la misma. Su función como supresor de tumor ha sido reconocida por diferentes tipos de células cancerosas, tal como el cáncer de mama, que es nuestro caso, donde esta proteína se encuentra disminuida, y se presenta una fotografía de la estructura de esta proteína. Se decidió basarse en esta proteína ya que se ha sustentado que en la mitocondria la SIRT3 ha mostrado ser clave para la desacetilación y activación del sistema de defensa contra un estrés oxidativo, incluyendo las enzimas antioxidante y otras claves para el funcionamiento adecuado mitocondrial y la síntesis de ATP. ¿Pero qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en las células debido a un aumento en los radicales libres
y o una disminución de los antioxidantes, por lo que podemos definir que el estrés oxidativo es el incremento en los niveles de los radicales libres debido a una disminución en la eliminación de estos por parte de defensas antioxidantes. Los radicales libres se debe recordar que todas las moléculas están formadas por átomos. Estos átomos tienen protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Estos electrones pueden compartirse con otros átomos para que la molécula que resulte sea aún más estable. Si alguno de estos electrones no se aparea, comparte o son impares, se forma un radical libre. Estos radicales libres provienen principalmente del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, dando lugar así a especies reactivas de oxígeno. El principal papel de la proteína SIRT3, al ser una proteína activada por estrés oxidativo, es regular la producción de las especies reactivas de oxígeno para evitar los daños en los componentes celulares. Esta proteína es esencial para el mantenimiento de la función e integridad mitocondrial y asimismo posee una función proapoptótica en el cáncer y su estimulación resulta en la activación de la fase mitocondrial de este programa apoptótico, con un incremento de las proteínas VAX, la disminución de la proteína BSL2, la liberación del citocromo C y la activación de la caspasa 3, llevando a una muerte celular. Todo esto se han realizado diferentes estudios, ya que ha sido reciente este descubrimiento. Decidimos sustentarnos por la Universidad de las Islas Baleares en 2017, creado principalmente por Margalida Torrens Mas, y este documento se ha denominado como la importancia de la citrulina 3 en el estrés oxidativo y en el cáncer. Asimismo, la Universidad de la Frontera en 2008 realizó un mismo estudio, con el cual nos basamos también, denominado combatiendo el metabolismo de las células cancerosas mediante la activación de SIRT3 y el ejercicio físico. Al mismo tiempo, un artículo de la revista de Educación Bioquímica decidió realizar otro estudio, llamado Estudio de las células cancerosas y su activación celular en el cáncer de mama, por López Naranjo, por lo cual nos basamos en estos para realizar nuestro fundamento. Visto desde un punto más metabólico, la MNSOD es una de las principales proteínas enzimáticas antioxidantes que tiene la célula. Convierten el ion superóxido en peróxido de hidrógeno, que es posteriormente convertido en agua por la catalasa y la unión de estos enlaces, evitando así el daño oxidativo. Por otra parte, la desacetilación de la IDH promueve su actividad enzimática, que resulta en la obtención de NADPH, esencial para la regeneración del glutatión, sistema antioxidante que es igual de suma importancia en la célula. En la imagen presentada a continuación se puede ver todas las reacciones que involucran este funcionamiento. El metabolismo puede jugar un papel clave en el desarrollo y la progresión del cáncer, puesto que las células cancerosas sufren de la reprogramación metabólica que, como mencionamos, es denominada el efecto Warburg. Como se mencionó, la proteína SIRT3 es capaz tanto de limitar la producción de ROS como reducir el daño oxidativo producido por los elevados niveles de estos, gracias a la MNSOD y la IDH. ¿Pero qué son estas? La MNSOD es el manganeso superóxido dismutasa y la IDH es la isocitrato deshidrogenasa. Existe una clara relación entre la SIRT3 con la regulación del metabolismo energético, la síntesis del ATP y la detoxificación mitocondrial, que son procesos de suma importancia y esenciales para el correcto funcionamiento de esta mitocondria. En la diapositiva se presentan dos imágenes donde se muestra este metabolismo, una de manera más general en la mitocondria y en la célula y la otra desde el proceso celular hasta el genoma. Finalmente, la proteína SIRT tiene un papel fundamental en el cáncer, pudiendo funcionar como supresor tumoral o como promotor temporal, dependiendo del contexto en el que se está trabajando la célula. Esto posiciona a esta proteína como una nueva posible alternativa que se puede utilizar para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas contra los distintos cánceres que hay, principalmente el cáncer de mama. Se ha observado que los tumores de mama son resistentes al tamoxifeno, que es la terapia que comúnmente se usa para este cáncer y bloquear los receptores de estrógenos. Estos muestran en el cáncer una sobreexpresión importante de SIRT3, por lo que diferentes estudios recientes muestran cómo este silenciamiento de esta proteína puede contribuir a reducir la proliferación celular y aumentar la eficacia de la quimioterapia en distintos tipos de cáncer, por lo cual puede servir como una nueva propuesta alterna para combatir este cáncer. A continuación se presentan las referencias bibliográficas en las que se basó esta presentación. Muchas gracias.